Trabajó durante 27 años en una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Obtuvo más de 100 patentes por sus creaciones, entre ellas las primeras pantallas de LCD y el revestimiento magnético para el sistema de los discos duros que aún se usan, aunque hoy es más conocido por su cambio radical, el de pasar de ser un científico ortodoxo a otro espiritual, cuando descubrió que los cristales poseen el poder de cambiarlo todo, incluso la salud de las personas, dándole un enfoque científico a este gran misterio. Dr. Marcel Joseph Vogel y la ciencia de los cristales para el beneficio humano. Esto es breves historias de hechos y personajes asombrosos en contacto con la ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Marcel Joseph Vogel nació en San Francisco el 14 de abril de 1917 y falleció el 12 de febrero de 1991 en San José. Fue un científico investigador que trabajó en IBM en las instalaciones de San José, California, durante 27 años. Recibió más de 100 patentes por sus inventos durante ese tiempo. Entre ellos se encontraba el revestimiento magnético para los sistemas de discos duros que aún se utilizan en las computadoras. Sus áreas de especialización fueron la tecnología del fósforo, los sistemas de cristal líquido, la luminiscencia y el magnetismo. Hace algunos años, uno de los investigadores de las teorías de Vogel, Dan Willis, publicaría en la página Dream Hill Research Facility una reseña de uno de los grandes pioneros sobre la investigación de los cristales. Había trabajado junto a él, contando la vida y obra de este personaje asombroso y también su experiencia personal. Tengo experiencia en electrónica y comunicaciones, diría Dan, pero siempre he sentido que las leyes que gobiernan a estas ciencias tienen una base profunda que va mucho más allá de lo que los científicos pueden medir actualmente, afirmaría. Se dice que Vogel comenzó su investigación sobre la luminiscencia cuando aún era un adolescente. Este descubrimiento finalmente lo llevó a publicar su tesis, Luminiscencia en líquidos y sólidos y su aplicación práctica, en colaboración con el Dr. Peter Prexheim, de la Universidad de Chicago en 1943. En la década de 1970, Marcel realizó un trabajo pionero en experimentos de comunicación entre hombres y plantas. Esto lo llevó al estudio de los cristales de cuarzo y a la creación de un cristal facetado. La investigación de Marcel sobre la aplicación terapéutica de los cristales de cuarzo lo llevó a investigar la relación entre los cristales y el agua. Descubrió que podría estructurar el agua girándola alrededor de un cristal sintonizado, alterando muchas de las características del agua y convirtiéndola en un sistema de almacenamiento de información. Marcel Vogel descubrió que las energías de la mente podían afectar a la materia. Se dedicó a una investigación científica seria. Solo algunos de los descubrimientos fundamentales relacionados con las energías de pensamiento de la mente fueron las siguientes. Se puede medir y responder y mediante instrumentación conectada a una planta o incluso mediante caucho conductor. Se puede proyectar independientemente del tiempo y el espacio, donde no se aplica la ley del cuadrado inverso. La inhalación y exhalación del aliento está relacionada con la recepción y transmisión de información mental. El aliento, cuando se exhala por las fosas nasales, es un estallido rápido, tiene el mayor grado de proyección del pensamiento. Los cristales de cuarzo pueden amplificar, almacenar y transferir estas energías del pensamiento. El cuarzo, cuando está facetado geométricamente, puede cohesionar el pensamiento en un grado armónico mayor que cuando se forma por fuerzas naturales en la naturaleza, como la estructura cabalística masculino-femenino que desarrolló Marcel Vogel. El cuarzo Si02 y el agua H2O tienen geometrías tetraédricas y hexagonales similares y resuenan con las energías de la mente de manera similar. Las 7 geometrías cristalográficas principales que se encuentran en la naturaleza pueden y han sido exhibidas en la formación del agua, lo que demuestra que pueden actuar como una matriz fundamental para formar todos los patrones en la naturaleza.
Cuando el agua está estructurada, su estado ha cambiado a un cristal líquido que exhibe tanto las propiedades de una formación estructurada, similar a cómo se forman los cristales de hielo, como las de un líquido. Solo se requieren una carga extremadamente pequeña para estructurar el agua debido a la polaridad de la configuración molecular. Las bandas de valencia en el agua de entre 3000 y 4000 Armstrongs se alteran permanentemente después de que se pulsa el pensamiento en una muestra de agua de prueba medida en un espectrofotómetro. La estructuración del pensamiento en un cristal tallado se puede transferir al agua haciendo girar el agua alrededor del cristal en un tubo espiral derecho de 7 vueltas, dejando el agua estructurada con ese patrón de pensamiento que fue programado dentro del cristal. Cuando siembras un cristal, este continúa replicándose a su propia imagen. De manera similar, una pequeña cantidad de líquido que tiene un patrón se replicará en un volumen mayor de líquido de ese patrón sembrado. El amor es nuestra principal responsabilidad y es el poder del universo que mantiene la materia de forma. Algunos de los experimentos que Marcel Vogel había descubierto. En 1969, Marcel impartió un curso de creatividad para ingenieros en IBM. Fue en ese momento cuando leyó un artículo en la revista Argosy titulado ¿Tienen emociones las plantas?, sobre el trabajo del experto en polígrafo Cliff Baxter, sobre la capacidad de respuesta de las plantas a la interacción humana. A pesar del rechazo inicial del concepto de comunicación entre humanos y plantas, decidió explorar estas extrañas afirmaciones. Pudo duplicar el efecto Baxter del uso de plantas como transductores de campos bioenergéticos que libera la mente humana, demostrando que las plantas responden al pensamiento. Usó filodendros de hojas divididas conectados a un puente de Wheatstone, que compararía una resistencia conocida con una resistencia desconocida. Aprendió que cuando soltaba lentamente el aliento prácticamente no había respuesta de la planta. Cuando impulsaba su aliento a través de las fosas nasales mientras tenía un pensamiento en mente, la planta respondía dramáticamente. También se ha descubierto que en estos campos, vinculados a la acción de la respiración y el pensamiento, no tienen un dominio temporal significado. La capacidad de respuesta de las plantas al pensamiento también era la misma, ya sea a 20 centímetros de distancia, 2,5 metros u 8000 millas, como lo demostró desde Praga, Checoslovaquia, hasta su laboratorio en San José, donde pudo afectar a la planta conectada a la grabadora. Según los resultados de los experimentos, la ley del cuadrado inverso no se aplica al pensamiento. Marcel dijo que ese garabato en la grabadora de guiones cambió su vida. Este fue el comienzo de la transformación de Marcel de ser un científico puramente racional a convertirse en un científico místico. Básicamente, se ha descubierto que las plantas responden más a la idea de ser cortadas, quemadas o arrancadas que al acto mismo. Descubrió que si arrancaba una hoja de una planta, una segunda planta respondería, pero solo si él le prestaba atención. Las plantas parecían reflejar sus propias respuestas mentales. Concluyó que las plantas actuaban como baterías, almacenando la energía de sus pensamientos e intenciones. Dijo de estos experimentos: aprendí que hay energía conectada con el pensamiento. El pensamiento puede ser pulsado y la energía asociada a él se vuelve coherente y tiene un poder similar al de un láser. Marcel descubrió que el mayor agente cohesionador es el amor. Esto, por supuesto, lo diferenciaba de sus colegas científicos. En una época en la que muchos todavía no reconocen que un observador afecta lo que observan, la noción de amor era una idea totalmente acientífica. Incluso disfrazado de un término como resonancia, era inaceptable. Para Marcel, el amor era y es una fuerza pura. Ciertamente lo experimentamos como una emoción, pero esa es nuestra experiencia de algo que está más allá de la emoción. Lo comparó con la gravedad, una fuerza de atracción y cohesión presente en todos los niveles de la existencia. Sin esta relación falta un aspecto importante de la investigación científica, lo que impide descubrir y explorar más, quizás la mayoría. Esta es una de las razones por las que ciertas investigaciones científicas en el área de las energías sutiles no pueden replicarse fácilmente. No siempre es una cuestión de protocolo científico, sino de relación. Desafortunadamente, dice Dan Willis, muchos científicos considerarían que esto es una especie de epifenómeno no esencial y quizás molesto. Aunque estos individuos son científicos, para Marcel eran técnicos que intentaban demostrar lo que ya pensaban que era cierto. El verdadero científico es aquel que intenta descubrir con curiosidad infantil.
Con demasiada frecuencia, todos nosotros, solo queremos confirmar lo que ya creemos, afirmaría Dan Willis. La organización Satya Center, divulgadora de los trabajos del Dr. Marcel Vogel, en su página de internet como satyacenter.com, publicaría que Vogel trabajó durante años en un proyecto manuscrito que presentaría perspectivas tanto científicas como metafísicas sobre la energía sutil, los cristales de cuarzo y las técnicas de curación con cristales. El manuscrito de Vogel analiza los diseños de cristales de cuarzo altamente facetados que Marcel creó utilizando técnicas de geometría sagrada, y se refiere a una serie de experimentos científicos que realizó Vogel y que fueron diseñados para medir energías sutiles en plantas y cristales, y también las energías sutiles que componen el campo bioenergético humano. El manuscrito de Vogel también describe la naturaleza del campo bioenergético humano y detalla el papel de la energía sutil en el desarrollo espiritual, la salud humana y la curación. Marcel sufrió problemas cardíacos en la última parte de su vida. En un momento dado, usó un cristal para aclarar problemas cardíacos que eran bastante graves, lo que sorprendió a su propio médico. Marcel sufrió una muerte prematura en 1991, y lamentablemente su manuscrito aún no había sido publicado, pero estaba en proceso de edición. Durante los últimos 30 años, la comunidad de curación con cristales ha especulado sobre lo que podría encontrarse en el manuscrito de Marcel y en sus archivos, hasta ahora no todos conocidos. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.